El correo de mi hermana me llegó un martes por la mañana. Las palabras socialmente inadecuada me saltaron de la pantalla como si estuvieran escritas en neón. Me llamo Natalie. Tengo 29 años. Y mi propia hermana decidió que no era bienvenida en su boda. Según Amelia, mi forma rara de convivir con la gente iba a avergonzar a la familia frente a los familiares importantes de su prometido. En vez de rogar por estar incluida, mejor decidí irme de vacaciones tranquilas a la costa de Oregón. Lo que no sabía es que el karma iba a llegar rapidísimo. Si alguna vez alguien que debería haberte protegido fue quien te lastimó, quédate conmigo. Cuéntame desde dónde me ves y suscríbete si es la primera vez que pasas por aquí. Crecí siendo la hermana menor de Amelia, lo cual se sentía como vivir a la sombra de una estrella gigante. Desde que entró al kinder, fue la niña perfecta, sociable, alegre, encantadora sin esfuerzo. Yo, en cambio, prefería la tranquilidad, los libros y mis materiales de arte. Esa diferencia no sería un problema en muchas familias, pero en la casa de los Adams, saber llevarse con la gente era lo más importante. Nuestros papás, Robert y Catherine Adams, nunca dijeron directamente que preferían a Amelia, pero sus acciones lo decían todo. Cuando Amelia llevaba una amiga nueva a casa, mi mamá horneaba sus famosas galletas con chispas de chocolate, y mi papá dejaba lo que estuviera haciendo para platicar con ellas. Cuando yo por fin me animaba a invitar a alguien, apenas si les decían hola y se desaparecían cada quien por su lado. El mensaje era claro. Las amistades de Amelia valían la pena. Las mías, solo se aguantaban. Recuerdo mi fiesta de cumpleaños número 10 como si fuera ayer. Mi mamá, a regañadientes, aceptó invitar a 5 niñas de mi clase. Y eso que Amelia, a los 16, hacía pijamadas con más de 12 amigas sin problema. Al final solo llegaron 3 niñas. Y desde el pasillo escuché a mi mamá decirle a mi tía Susan en la cocina. Ojalá se esforzara más por ser como su hermana, suspiró. Amelia nunca tuvo problemas para hacer amigas. Me quedé ahí parada, con mi gorrito de fiesta chueco, sintiendo que hasta mi forma de ser era una decepción. Ya para la prepa, los papeles estaban bien claros. Amelia era la reina del baile, presidenta del consejo estudiantil, y la que todos querían en sus fiestas. Yo era la artista callada que comía en el salón de arte y tenía 2 amigas cercanas, nada más. Mi ansiedad social, que me hacía quedarme callada o tartamudear con extraños, se volvió un chiste familiar. Hoy Natalie tuvo otro momento Natalie, decía mi papá en la cena, contando cómo me trabé hablando con los nuevos vecinos o cómo me equivoqué al pedir comida. Todos se reían, no con mala intención, pero esa risa casual, por parte de tu familia, duele más porque viene de quienes se supone que te conocen. A veces Amelia me defendía con un flojo ya déjenla, pero otras veces también se burlaba, imitando mis nervios con una precisión cruel. A pesar de todo eso, yo sí quería a mi hermana. Entre los momentos dolorosos había instantes de conexión real. Charlas nocturnas sobre nuestros sueños. Amelia defendiéndome con todo de una compañera cruel en 7º grado. El abrazo fuerte que me dio cuando me gradué de la prepa, susurrándome lo lograste, con una voz que sonaba a verdadero orgullo. Esos momentos hacían que doliera más. Eran prueba de que entre nosotras podía existir algo mejor. Ojalá ese patrón se pudiera romper. Después de la prepa, nuestras vidas se separaron todavía más. Amelia se fue a una universidad a Ivy League en la costa este, donde estudió negocios y creció aún más su ya enorme red social. Yo me quedé cerca de casa, en una universidad pública con un buen programa de diseño. Mientras Amelia entraba a una sororidad y pasaba los fines de semana en eventos de contactos, yo encontré a mi gente entre creativos algo raritos, que valoraban más la profundidad que la apariencia. Mis años en la universidad fueron sanadores. Por primera vez, no me sentí como si algo estuviera mal conmigo. Mi forma tranquila de pensar era valiosa en las críticas de proyectos. Mi atención al detalle me volvió una compañera muy buscada. Me gradué con honores y con varias ofertas de trabajo. Al final, me quedé en un puesto remoto con una agencia de marketing digital, que me permitía trabajar desde mi departamento en Seattle. Era el trabajo ideal para mí, creativo, retador, y con comunicación digital en vez de estar conviviendo cara a cara todo el tiempo. Mientras tanto,
Amelia se mudó a Chicago y fue subiendo rápido en una empresa de marketing muy reconocida. Nuestro contacto se volvió cada vez más raro, solo llamadas en fiestas importantes o reuniones familiares ocasionales. En esas reuniones, las viejas dinámicas regresaban. Amelia acaparaba las conversaciones contando sus viajes de negocios exóticos o cómo había conocido a tal celebridad, y nuestros papás la escuchaban como si fuera una estrella. Yo hablaba de lanzamientos de páginas web o nuevos clientes, y solo recibía una que bien antes de que todo volviera a girar alrededor del mundo de Amelia. Cuando conoció a James Thornton en una gala benéfica hace 3 años, lo poco que quedaba entre nosotras se tensó más. James venía de familia rica, manejaba el negocio familiar de inversiones y se movía en círculos sociales tan altos que hasta la red de contactos de Amelia se veía sencilla en comparación. Su historia de amor parecía salida de una película. Fines de semana en yates, viajes en jet privado, apariciones en revistas sociales. Y aún con toda esa distancia entre nosotras, me sentí genuinamente feliz cuando Amelia me llamó para decirme que se iba a casar. A pesar de todo lo complicado entre nosotras, yo todavía creía en esos momentos de conexión que tuvimos de niñas. Pensé que su boda podía ser una oportunidad para reconectar. Para mostrarle quién soy ahora, una adulta capaz, exitosa, aunque con un estilo social distinto. Estoy muy feliz por ti, Lie, le dije, usando ese apodo que le decía cuando éramos niñas y que ya no usaba desde hacía años. El apodo pareció romper un poquito la distancia entre nosotras. Gracias, Nat, respondió, con un tono cálido en la voz que no le había escuchado en mucho tiempo. Va a ser el día más increíble. Tienes que ver el lugar que encontró James. Esa llamada me dejó con esperanza. Durante semanas soñé despierta con la boda. No me imaginaba como dama de honor ni nada así, más bien, soñaba con una reconciliación entre hermanas. Tal vez, en medio de un momento tan bonito, Amelia por fin podría verme de verdad. Tal vez, al ver a sus 2 hijas ya adultas y realizadas, nuestros papás entenderían que las 2 habíamos tomado caminos diferentes, pero igual de valiosos. Después de la prepa, nuestras vidas se separaron todavía más. Amelia se fue a una universidad a Ivy League en la costa este, donde estudió negocios y creció aún más su ya enorme red social. Yo me quedé cerca de casa, en una universidad pública con un buen programa de diseño. Mientras Amelia entraba a una sororidad y pasaba los fines de semana en eventos de contactos, yo encontré a mi gente entre creativos algo raritos, que valoraban más la profundidad que la apariencia. Mis años en la universidad fueron sanadores. Por primera vez, no me sentí como si algo estuviera mal conmigo. Mi forma tranquila de pensar era valiosa en las críticas de proyectos. Mi atención al detalle me volvió una compañera muy buscada. Me gradué con honores y con varias ofertas de trabajo. Al final, me quedé en un puesto remoto con una agencia de marketing digital, que me permitía trabajar desde mi departamento en Seattle. Era el trabajo ideal para mí, creativo, retador, y con comunicación digital en vez de estar conviviendo cara a cara todo el tiempo. Mientras tanto, Amelia se mudó a Chicago y fue subiendo rápido en una empresa de marketing muy reconocida. Nuestro contacto se volvió cada vez más raro, solo llamadas en fiestas importantes o reuniones familiares ocasionales. En esas reuniones, las viejas dinámicas regresaban. Amelia acaparaba las conversaciones contando sus viajes de negocios exóticos o cómo había conocido a tal celebridad, y nuestros papás la escuchaban como si fuera una estrella. Yo hablaba de lanzamientos de páginas web o nuevos clientes, y solo recibía una que bien antes de que todo volviera a girar alrededor del mundo de Amelia. Cuando conoció a James Thornton en una gala benéfica hace 3 años, lo poco que quedaba entre nosotras se tensó más. James venía de familia rica, manejaba el negocio familiar de inversiones y se movía en círculos sociales tan altos que hasta la red de contactos de Amelia se veía sencilla en comparación. Su historia de amor parecía salida de una película. Fines de semana en yates, viajes en jet privado, apariciones en revistas sociales. Y aún con toda esa distancia entre nosotras, me sentí genuinamente feliz cuando Amelia me llamó para decirme que se iba a casar. A pesar de todo lo complicado entre nosotras, yo todavía creía en esos momentos de conexión que tuvimos de niñas. Pensé que su boda podía ser una oportunidad para reconectar. Para mostrarle quién soy ahora, una adulta capaz, exitosa, aunque con un estilo social distinto.
Estoy muy feliz por ti, Lie, le dije, usando ese apodo que le decía cuando éramos niñas y que ya no usaba desde hacía años. El apodo pareció romper un poquito la distancia entre nosotras. Gracias, Nat, respondió, con un tono cálido en la voz que no le había escuchado en mucho tiempo. Va a ser el día más increíble. Tienes que ver el lugar que encontró James. Esa llamada me dejó con esperanza. Durante semanas soñé despierta con la boda. No me imaginaba como dama de honor ni nada así, más bien, soñaba con una reconciliación entre hermanas. Tal vez, en medio de un momento tan bonito, Amelia por fin podría verme de verdad. Tal vez, al ver a sus dos hijas ya adultas y realizadas, nuestros papás entenderían que las dos habíamos tomado caminos diferentes, pero igual de valiosos. Debí haberlo sospechado. El camino hacia la decepción casi siempre empieza con una esperanza frágil. En septiembre llegó el sabe de date. Una tarjeta elegante, color crema con letras doradas, anunciando que Amelia Adams y James Thornton se casarían en junio, en el Hotel Fairmont Olympic de Seattle. Pasé los dedos por las letras en relieve, imaginando cuánto tiempo se habrían tardado eligiendo al proveedor perfecto de papelería. Tener esa tarjeta en mis manos me hizo sentir con más ganas de acercarme a mi hermana. Quería cerrar la distancia entre nosotras. Esa misma noche le llamé, aunque sentía ese nervio familiar que siempre me da al hablar por teléfono. La tarjeta está hermosa, le dije después del saludo. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte con la boda? Sé que estás muy ocupada con todo lo del trabajo y la organización. Hubo una pausa breve antes de que Amelia respondiera. Qué linda, Nat, pero ya tengo todo bajo control. James contrató a la mejor organizadora de bodas de Seattle. Ah, claro, dije, tratando de que no se notara mi decepción. Bueno, si necesitas algo de diseño, invitaciones, programas, la página web, eso es lo mío. La planner ya tiene un equipo para eso, contestó rápido. Pero gracias por ofrecerte. Unas semanas después, lo intenté de nuevo. Le propuse vernos a tomar un café cuando viniera a Seattle a ver el lugar del evento. Me encantaría verte y ponernos al día. Ay, ojalá pudiera, dijo con un suspiro que sonó ensayado. El itinerario está llenísimo. Pero la próxima, seguro. Para diciembre, ya había intentado involucrarme 6 veces. Y cada intento fue rechazado con excusas cada vez más obvias. Aún así, cuando llegó la invitación formal, sentí un pequeño rayo de esperanza. El sobre era grueso, con varias tarjetas para diferentes eventos: cena de bienvenida, ceremonia, recepción, brunch del domingo. Las puse todas sobre la barra de mi cocina, admirando lo bonito del diseño, mientras buscaba mi nombre. Pasaron varios minutos de revisar una y otra vez hasta que entendí. Mi nombre no aparecía en ningún lado. No había tarjeta de confirmación, ni una sola mención de que yo estuviera invitada. Pensando que había sido un error, tomé el celular y le marqué a Amelia. Oye, acabo de recibir el paquete de la invitación, le dije cuando contestó. Creo que hubo un error. No venía mi tarjeta de confirmación. El silencio que siguió duró un poco más de lo normal. No es un error, Natalie. ¿Cómo? Pregunté, con una voz tan bajita que ni yo me reconocí. Te iba a llamar esta semana, dijo Amelia con un tono frío, casi como si ya lo tuviera ensayado. James y yo hemos estado revisando la lista de invitados, y tuvimos que tomar decisiones difíciles. ¿No me vas a invitar a tu boda? La pregunta se quedó flotando. Sonaba tan ridícula que casi me dio risa. Y no es tan simple, respondió. La familia de James es muy especial para este tipo de eventos. Sus papás están organizando casi todo y su mamá tiene opiniones muy fuertes sobre quién debe asistir, y su opinión es que tu hermana no debería estar ahí. Amelia suspiró. Te voy a mandar un correo. No quiero tener esta conversación por teléfono. Y sí, al día siguiente llegó el correo. Estaba en mi escritorio, con un café en la mano, a punto de empezar mi día, cuando vi la notificación. El asunto decía simplemente, sobre la boda. Lo abrí. Sentí como si el piso desapareciera bajo mis pies. Natalie, comenzaba sin ni siquiera un saludo.
Quiero que entiendas que esta decisión no fue tomada a la ligera. La familia de James es de muy alto perfil, y para ser sincera, no eres adecuada socialmente para este tipo de evento. Tu incomodidad en reuniones y tu dificultad para hacer conversación casual serían notadas y comentadas. Su mamá ya está preocupada porque nuestra familia no viene del mismo círculo social, y no puedo arriesgarme a que tú confirmes sus peores ideas. Siempre has batallado en este tipo de situaciones, grupos grandes, eventos formales, convivencia prolongada con desconocidos. Lo último que necesito es estar preocupada porque te encierres en el baño o estés parada sola, viéndote incómoda, mientras yo intento impresionar a la familia de James y a sus socios. Espero que lo entiendas. Este es mi día especial y todo tiene que salir perfecto. Tal vez podamos celebrar juntas en privado, después de la luna de miel. Eso decía el correo. Lo leí 3 veces. Y cada vez que lo volvía a leer, encontraba una nueva capa de crueldad. No solo me estaban dejando fuera. Me estaban dejando fuera por mi ansiedad social. Esa que he cargado toda mi vida. Esa que mi familia siempre minimizó o se burló de ella, en lugar de apoyarme. Las lágrimas llegaron de golpe, calientes, pesadas, cayendo sobre mi teclado y nublándome la vista. Me hice a un lado del escritorio y me acurruqué en la silla, abrazando mis rodillas mientras mi cuerpo se sacudía en silencio. No era solo que me excluyeran. Era la forma tan fría en que Amelia me había analizado, como si yo fuera un problema que había que manejar. No una hermana que merecía amor. Cuando se me bajó un poco el impacto, marqué a mis papás. Estaba segura de que ellos también estarían igual de indignados que yo. Pero su reacción fue otro golpe que no vi venir. Mi amor, nosotros también estamos tristes, dijo mi mamá con una voz suave, pero firme. Pero tienes que entender que este es el día especial de Amelia. Ella y James están bajo mucha presión por parte de su familia. ¿O entonces sabían? Pregunté, con incredulidad en mi voz. Sabían que no me iba a invitar. Nos habló de eso el mes pasado, intervino mi papá. Intentamos hacerla cambiar de opinión, pero al final, es su decisión. ¿Y aún así van a ir? Dije, aunque ya sabía la respuesta. Por supuesto que vamos a ir, Natalie. Es nuestra hija. Yo también soy su hija, susurré. Pero ninguno de los dos respondió a eso. En lugar de eso, mi mamá ofreció lo que a ella le pareció un buen consuelo. Vamos a tomar muchas fotos para enseñártelas, y como dijo Amelia, pueden celebrar juntas después. Colgué. Me quedé sentada, inmóvil, frente al escritorio, por lo que se sintió como horas. El rechazo se sentía como un dolor físico, presión en el pecho, vacío en el estómago, un latido en la cabeza que no se iba. Esa noche no pude ni comer ni dormir. Me quedé mirando el techo, recordando cada momento incómodo de mi infancia. Pero ahora lo veía todo con los ojos del correo de Amelia. ¿De verdad fui siempre una vergüenza? Mi presencia era tan incómoda que ameritaba dejarme fuera de uno de los días más importantes de su vida. Al día siguiente no fue mejor. Caminaba por mi departamento como un fantasma, sin poder concentrarme ni siquiera en lo básico. Cancelé mis llamadas de trabajo diciendo que tenía migraña. Y me perdí por horas en redes sociales, torturándome viendo fotos de Amelia y James en sus fiestas de compromiso. Siempre sonriendo, siempre perfectos, siempre rodeados de gente igual de perfecta, con ropa de diseñador y sonrisas de revista. Para el tercer día, el dolor ya se había endurecido. Ya no solo dolía, pesaba. Me senté frente a la compu, con el dedo flotando sobre páginas de viajes. Una idea empezó a tomar forma en mi mente. Y por primera vez en días, sentí que podía respirar. La claridad llegó a las 2:30 de la mañana. Mi depa estaba en silencio. Lo único que se escuchaba era el zumbido suave del refri, de vez en cuando, un coche pasando por la calle de abajo. Llevaba horas sin poder dormir, dando vueltas en la cama, escribiendo mentalmente correos para Amelia. Algunos eran para suplicarle, otros llenos de enojo, pero al final, ninguno se enviaba. En la oscuridad, una verdad simple se me hizo clara. No puedes obligar a alguien a quererte ahí. Toda mi vida había intentado ganarme el cariño y la aceptación de mi familia,
tratando de ser alguien de quien pudieran estar orgullosos. Alguien más parecida a Amelia. Pero ni el éxito profesional ni todo mi crecimiento personal habían cambiado la forma en que me veían. Para ellos, yo siempre iba a ser la hija rara. La hermana incómoda. La que había que manejar en lugar de celebrar. Y entonces pensé, ¿y si, por una vez, me elijo a mí misma? Tomé la laptop. La luz de la pantalla iluminó mi cara todavía manchada de lágrimas. Pero en vez de escribir otro correo emocional, abrí una página de viajes. Si Amelia no me quería en su boda, yo podía regalarme el estar en otro lugar. Un lugar tranquilo. Un lugar donde pudiera sanar. Escribí algo simple en el buscador. Playas tranquilas Pacífico Noroeste. Salieron muchas opciones, pero una me llamó la atención de inmediato. Una cabañita en Cannon Beach, Oregón, disponible justo para el fin de semana de la boda. En las fotos se veía como sacada de un sueño. Una casita azul con tejas, ventanales enormes frente al mar, a unos pasos de la playa, pero lo suficientemente escondida para tener privacidad. Adentro tenía una sala acogedora con chimenea, una cocina con una mesita junto a la ventana y un cuarto con una cama con dosel, cubierta con sábanas blancas suaves. Sin pensarlo demasiado, la reservé. 4 noches, del jueves antes de la boda al lunes después. El correo de confirmación llegó en segundos. Y con él, una mezcla extraña de tristeza y libertad. Ya tenía planes oficiales para el fin de semana de la boda de mi hermana. Esa noche dormí mejor. Y al despertar, sentí algo que no había sentido desde el correo de Amelia: propósito. Si iba a hacer este retiro sola, quería que fuera más que una escapada. Quería que fuera un verdadero acto de amor propio. Abrí un documento y lo titulé Retiro de sanación en Cannon Beach. Y empecé a escribir cosas que me harían bien al alma, no solo para distraerme. Caminar por los senderos junto al mar para despejar la mente. Escribir en mi diario al amanecer, sentada en la playa. Leer esos libros que tenía guardados para después. Intentar pintar con acuarelas mientras miraba el océano. Busqué rutas de senderismo, restaurantes con vista al mar y lugares conocidos por tener atardeceres hermosos. Cuanto más planeaba, más ligera me sentía. Por primera vez, estaba creando algo solo para mí, pensado en lo que yo necesitaba, sin preocuparme por quedar bien con nadie. Sin tener que forzar conversaciones, ni fingir ser más extrovertida de lo que soy, ni tratar de encajar en estándares que nunca fueron míos. Solo compartí mis planes con una persona, Laura, mi mejor amiga. Fuimos roomies en la universidad y, aunque ahora vive en Portland, seguimos siendo muy unidas. A diferencia de mi familia, Laura siempre vio mi forma de ser callada y reservada no como un defecto, sino como algo especial. ¿Qué hizo? La voz de Laura retumbó por el teléfono cuando le conté sobre el correo de Amelia. Eso no tiene perdón. ¿Y tus papás están de acuerdo con eso? No exactamente, le dije, pero igual van a ir a la boda. Dicen que debería entender que es su día especial. Pues su día especial debería incluir a su hermana. Y dijo Laura muy seria. A menos que su hermana sea una criminal o haya dicho que va a interrumpir la ceremonia. ¿Planeas hacer eso, Nat? Eso me hizo reír por primera vez en días. Y no por ahora. Entonces no hay excusa. Ninguna. Laura hizo una pausa. ¿Quieres que maneje y me una contigo en la playa? Podemos hacer nuestra propia antiboda. La idea me dio mucho calor en el pecho, pero negué con la cabeza aunque ella no podía verme. Te lo agradezco más de lo que imaginas. Pero creo que necesito este tiempo sola, para procesar todo y pensar bien qué tipo de relación quiero con mi familia. Si es que quiero alguna. Lo respeto, dijo Laura. Pero la oferta sigue en pie si cambias de opinión. Y exijo mensajes diarios para saber que no te raptaron unos ermitaños playeros. Ese fin de semana fui de compras. Algo que casi nunca disfrutaba, pero esta vez tenía un propósito claro. Me compré unos buenos zapatos para caminar, una libreta con pasta de piel azul que me recordó al mar, una chamarra impermeable para las caminatas en la playa, por si el clima se ponía loco.
y varias prendas cómodas que me hacían sentir bien y con confianza. En el probador de la última tienda, me vi en el espejo. No solo la ropa, sino mi cara, mi postura, la expresión en mis ojos. Me paré más derecha y sostuve mi propia mirada. «Eres suficiente», le susurré a mi reflejo. «Justo así como eres». La semana antes del viaje, dejé todo listo en el trabajo, terminé mis pendientes antes de tiempo y programé un correo automático avisando que no estaría disponible durante 4 días. Por suerte, mi trabajo me permitía ese tipo de flexibilidad. Una ventaja de la carrera que mi familia siempre había considerado menos importante comparada con el gran trabajo corporativo de Amelia. Pensé en contarle a mis papás mis planes, pero al final decidí que no. Ellos ya habían dejado claro que preferían cumplir los deseos de Amelia antes que cuidar mis sentimientos. No necesitaban saber cómo iba a cuidar yo de mí misma. Si llamaban durante el fin de semana de la boda preguntando dónde estaba, simplemente no iba a contestar. Tampoco le hablé a Amelia desde aquel correo. Ella me mandó otro mensaje preguntando si había recibido el primero, pero no le respondí. ¿Qué podía decirle? Ella fue muy clara. Y nada de lo que dijera yo iba a cambiar su decisión ni curar lo que me hizo sentir. La noche antes del viaje, empacé con calma. Me tomé mi tiempo, como si me estuviera preparando para algo más importante que solo un viaje de 4 horas por carretera. Y, en el fondo, sí lo era. Era mi primer viaje sola, mi primera decisión de alejarme del drama familiar por elección propia, y no porque alguien más me dejara fuera. Al cerrar la maleta, sentí una mezcla rara de emociones, tristeza por lo de Amelia, nervios por pasar 4 días sola con mis pensamientos, pero también una emoción nueva. Una especie de alegría por el espacio que estaba creando para mí. Lo que fuera que pasara en la boda de Amelia, iba a pasar sin mí. Y por primera vez, eso no se sentía como un castigo, se sentía como libertad. La mañana del viaje amaneció gris y con neblina. Clásico clima de Seattle. Normalmente me bajonearía, pero esta vez, me pareció perfecto para el tipo de camino que estaba por empezar. Cargué mi coche temprano porque quería evitar el tráfico pesado de la mañana y llegar a Cannon Beach para eso de la 1 o 2 de la tarde. Justo cuando estaba haciendo una última revisión en mi departamento, sonó mi celular. El nombre de mi mamá apareció en la pantalla. En cuanto lo vi, supe de qué se trataba la llamada. Hoy era la cena de ensayo de la boda. Dejé que se fuera al buzón de voz y luego escuché su mensaje. Tal como me lo imaginaba. Y Natalie, cariño, solo quería saber si ya habías reconsiderado venir, aunque sea a una parte del fin de semana de la boda. La ceremonia va a estar preciosa, y me duele pensar que estés sola mientras todos estamos juntos. Llámame, ¿sí? Borré el mensaje sin contestar. Me di cuenta de que a mi mamá no le preocupaba que me sintiera dolida por haber sido excluida por Amelia. Le preocupaba que yo me sintiera sola mientras ellos celebraban sin mí. Seguía sin entender, o simplemente no quería entender, lo injusto de toda la situación. Con una última mirada a mi departamento, me colgué la bolsa al hombro, cerré la puerta con llave y bajé al coche. El camino hacia el sur por la autopista I-5 se sintió sorprendentemente liberador. Con cada kilómetro que pasaba, sentía como el nudo en el pecho se iba soltando poquito a poquito. Cuando crucé el río Columbia y entré a Oregon, ya iba cantando con la música del radio, algo que casi nunca hago, ni estando sola. Me detuve a almorzar en Astoria, en un cafecito con vista al río. Mientras comía mi sándwich, me di cuenta de que no había revisado redes sociales desde que salí de Seattle. Normalmente estaría en Instagram o Facebook mientras como sola, pero esta vez ni siquiera lo pensé hasta que ya iba terminando. Decidí seguir con esa distancia digital, al menos durante estos días de retiro. El último tramo del camino bordeaba la costa, y entre los árboles se alcanzaba a ver el océano de vez en cuando. Finalmente llegué a una calle tranquila donde estaba la cabaña que renté. Eran como las 2 de la tarde. El encargado me había mandado mensaje diciendo que la llave estaba en una caja con código, así que podía llegar a la hora que quisiera. La cabaña se veía igualita a las fotos. Tal vez hasta más bonita en persona. Era azul deslavado con bordes blancos. Estaba en una pequeña duna, y un caminito de madera conectaba el coche con la puerta.
Saqué la llave, entré, y de inmediato me fui hacia la pared de ventanas que daba directo al mar. El interior era sencillo pero con mucho detalle. Muebles cómodos en tonos blancos y azules, madera desgastada, y pequeños detalles que mostraban cuidado, flores frescas en la mesa, una pila de libros sobre la costa de Oregón. Y hasta un telescopio frente a la ventana más grande. Fui caminando por el lugar, tocando superficies, abriendo cajones, conociendo el espacio que sería mi refugio por los próximos 4 días. Después de desempacar y acomodarme, me puse unos tenis y una chamarra ligera. La playa me llamaba, y la luz de la tarde estaba demasiado bonita para quedarse encerrada. Bajé por el caminito que salía del deck de atrás y llegué a una parte bastante solitaria de la playa. A lo lejos se veía a Stack Rock, la famosa roca gigante de la zona, pero donde yo estaba no había casi nadie más. El viento venía fuerte del océano, me despeinaba todo el cabello y traía el olor a sal y algas. Cerré los ojos y respiré profundo, dejando que esa sensación me anclara en el presente. El sonido de las olas chocando contra la orilla tapaba esa vocecita en mi cabeza que llevaba semanas repitiéndome las palabras de Amelia. Caminé por más de 1 hora, a veces cerquita del agua donde la arena estaba firme, otras veces más arriba donde se hundían mis pies. Recolecté unas conchitas y un pedazo de madera flotante con forma de pájaro. Cuando el sol empezó a bajar, me senté en un punto cómodo para ver cómo terminaba el día. El atardecer fue espectacular. Capas de naranja y rosa se reflejaban en la arena mojada y las pozas de agua, pintando todo con un brillo cálido que engañaba al frío del ambiente. Me quedé en la playa hasta que el último rayito de sol desapareció, y luego regresé a la cabaña mientras caía el atardecer. Esa noche preparé una cena sencilla con las cosas que había llevado, y comí en la mesita junto a la ventana, viendo cómo la luz de la luna se reflejaba en el agua. Después encendí la chimenea y me acurruqué en el sillón con una novela que llevaba meses queriendo leer, pero nunca encontraba el tiempo. Entre el viaje, el aire del mar y todo lo que había estado sintiendo últimamente, me sentía cansada, pero de ese cansancio rico, que te relaja. Cuando por fin me metí a la cama, el sonido de las olas justo afuera de la ventana me arrulló, y dormí más profundo que en semanas. Me desperté al día siguiente, sábado, el día de la boda de Amelia, con el sol entrando por las ventanas del cuarto. Por un momentito, solo recordaba que estaba de vacaciones en la playa, feliz. Luego me cayó el 20, hoy mi hermana se casaba, sin mí. Pero en lugar de dejar que eso me pusiera triste, decidí enfocarme en lo que había planeado para cuidarme. Me cambié a ropa cómoda y salí al deck a hacer yoga por media hora, concentrándome en mi respiración y en cómo se sentía mi cuerpo al moverse. Después preparé café, corté fruta y serví yogurt, y me lo llevé afuera para desayunar mientras veía a algunas personas caminando por la playa a lo lejos. Cuando terminé, chequé mi plan del retiro y decidí que ese día era perfecto para la caminata que había investigado. Era un sendero que atravesaba un bosque costero y terminaba en un mirador con vista al mar. Empaqué agua, botanas, mi diario y un pequeño botiquín en una mochila, y salí decidida a pasar un día lleno de cosas que me hicieran bien. El camino tenía su reto, con subidas que me calentaban el cuerpo a pesar del aire fresco. Mientras subía, el ruido de la playa se fue apagando y lo que se escuchaba era el viento entre los árboles y uno que otro pájaro. El bosque tenía una paz distinta, pero igual de poderosa que la del mar. Al llegar al mirador, ya casi al mediodía, encontré una roca plana donde sentarme y saqué mi lunch. La vista era impresionante, kilómetros de costa al norte y al sur. La famosa roca Stack se veía lejana, chiquita desde ahí. Saqué mi diario y me puse a escribir, pero no sobre Amelia ni la boda. Escribí sobre el paisaje, sobre cómo se sentía caminar, sobre lo clara que sentía la mente después de estar lejos de la ciudad y de la rutina. Después de comer y descansar un rato, seguí el camino circular que me llevaría de regreso al pueblo. Decidí mantener mi celular en modo avión para seguir cuidando ese espacio mental que había ganado. Lo que fuera que estuviera pasando en el Hotel Fairmont Olympic en Seattle, estaba pasando sin mí. Y por ahora, así debía ser. Regresé a la cabaña por la tarde, cansada pero feliz, y con hambre. Me di una ducha rápida para quitarme el polvo del camino, y luego decidí darme un gustito, salir a cenar a uno de los restaurantes locales que había investigado. Fui a un pequeño lugar de mariscos que tenía vista a la playa,
muy recomendado en internet. Me senté en una mesa junto a la ventana y pedí el pescado del día con una copa de vino blanco local. Mientras esperaba mi comida, me puse a observar a los demás, parejas platicando bajito, familias con niños dibujando en los manteles de papel, grupos de amigos riendo con sus botanas. Y por primera vez en mi vida, estar sola en ese tipo de lugar, no me incomodó, no me sentía como la típica soltera incómoda que todo el mundo evita. Era una mujer que había elegido estar sola y estaba disfrutando su propia compañía. Mi comida llegó perfecta, bien servida y se veía deliciosa. Comí despacio, saboreando cada bocado mientras el cielo empezaba a pintarse con los colores del atardecer. Cuando el mesero me preguntó si quería postre, hasta yo me sorprendí diciendo que sí. Me trajeron un berry cobbler calientito con una bola de helado de vainilla que se derretía sobre la fruta, y me lo comí sin pensar en calorías ni en culpa. Cuando pagué la cuenta y salí del restaurante, ya era de noche. La calle principal de Cannon Beach estaba tranquila, pero no vacía. Había grupitos de turistas y locales paseando entre tiendas y restaurantes. Caminé despacio de regreso a la cabaña, disfrutando el aire fresco de la noche y el sonido lejano de las olas. Al llegar, vi que la luz del celular parpadeaba. Tenía notificaciones. Casi se me había olvidado que lo había dejado. Por un momento pensé en no hacerle caso hasta la mañana, seguir con mi detox digital. Pero algo dentro de mí me preocupó. ¿Y si Laura había intentado contactarme? Le había prometido checar con ella todos los días. Agarré el celular y quité el modo avión. En cuanto lo hice, empezó a vibrar sin parar. Mensajes, llamadas perdidas, mensajes de voz, un montón. El número me asustó, 15 llamadas perdidas, 23 mensajes de texto, 7 buzones de voz. Lo primero que pensé fue que algo les había pasado a mis papás. El corazón se me aceleró. Revisé el mensaje más reciente, uno de Laura, enviado hacía 30 minutos. Llámame ya que veas esto. Hay drama fuerte en la boda. Antes de poder marcarle, el celular sonó en mis manos. Era Laura otra vez. Gracias a Dios, dijo apenas contesté. Llevo toda la tarde tratando de localizarte. Estaba de caminata con el celular en modo avión, le dije, dejándome caer en el sillón. ¿Qué pasó? ¿Todos están bien? Físicamente sí. Pero emocionalmente, tu hermana está hecha un desastre. James la dejó plantada en el altar. Me quedé en shock. ¿Y cómo que la dejó plantada? Literal, dramáticamente. Fue al lugar del evento, pero se negó a hacer la ceremonia. Tuvieron una pelea enorme justo antes de que empezara todo y él dijo que no se iba a casar. Yo no podía ni hablar. Todo sonaba irreal. ¿Y tú cómo sabes todo eso? Mi prima Jenny trabaja en el hotel. Me mandó mensajes porque sabe que eres mi mejor amiga. Luego empecé a ver publicaciones en Instagram de algunos invitados. Es todo un escándalo, Nat. ¿Y por qué pelearon? Pregunté, sin poder creer lo que escuchaba. Y por ti, en parte, me dijo Laura, bajando un poco la voz. En la cena de ensayo, salió el tema de que Amelia te había desinvitado. La hermana de James, Emma, preguntó por ti, y Amelia dio una excusa medio rara. Pero esta mañana, Emma le preguntó directamente a James por qué no estabas, y él no tenía ni idea de que te habían excluido. Me aferré al sillón con una mano. ¿O no sabía? Parece que no. Jenny dice que se enojó muchísimo cuando se enteró. Tuvieron una pelea fuerte. Él acusó de mentirle y dijo que no podía casarse con alguien que trata así a su propia hermana. Amelia intentó justificarse diciendo que tú te ibas a sentir incómoda y que fue un gesto considerado no obligarte a asistir a un evento social tan grande, pero James no se lo creyó. Cerré los ojos, tratando de imaginar la escena. Parecía una película, no la vida real. Y hay más, dijo Laura. Tus papás me han estado llamando sin parar, buscando saber dónde estás. Al parecer creen que tú puedes arreglar esto, de alguna forma. Como si lo hubiera invocado, mi celular vibró con una llamada entrante. Mi mamá, otra vez. Me está marcando justo ahora, le dije a Laura.
¿Vas a contestar? Dudé unos segundos, pensando qué hacer. Todavía no, respondí. Necesitaba procesar todo esto primero. Después de prometerle a Laura que le devolvería la llamada, me puse a revisar todos los mensajes y buzones de voz que se habían acumulado. Era como ver cómo un día se iba desmoronando, hora por hora. Los primeros mensajes, como a las 3 de la tarde, eran tranquilos. Mi mamá me mandó una foto del lugar decorado para la ceremonia con un «Ojalá estuvieras aquí». Aunque ella sabía perfectamente por qué no estaba. Pero el tono cambió completamente en los mensajes que llegaron como a las 4:30, cuando se suponía que empezaba la boda. Llámame en cuanto veas esto. Natalie, hubo un problema con la boda. Llámame ya. Tu hermana te necesita. ¿Dónde estás? Los buzones de voz eran cada vez más desesperados. La voz de mi mamá pasó de preocupada a completamente alterada. Natalie, se canceló la boda. James y Amelia pelearon muy feo por lo de que no te invitaron. Ella está destrozada. Por favor, llámame. El último mensaje de voz, que había llegado hace solo una hora, era de mi papá. Raro, lo cual mostraba lo grave que era todo. Natalie dijo con voz seria, sé que estás dolida por lo que pasó, y tienes todo el derecho. Pero tu hermana está muy mal. Nadie logra calmarla. No para de preguntar por ti. Sea lo que sea que pasó entre ustedes, ahorita necesita a su hermana. Por favor, llámanos cuando escuches esto. Mientras escuchaba los mensajes, mis emociones iban y venían, sorpresa, un poco de justicia, preocupación y una tristeza muy rara. Yo nunca quise que esto pasara, no deseaba que el día de Amelia terminara en desastre. Pero tampoco podía negar que había una especie de justicia en todo esto, saber que el excluirme fue lo que detonó todo. Mi celular volvió a sonar. Esta vez era un número que no conocía. Contesté con duda. ¿Es Natalie Adams? Preguntó una voz de hombre. Sí, respondí con cautela. ¿Quién habla? Soy James Thornton. El prometido de Amelia, bueno, creo que ya no lo soy. Me enderecé de golpe. No estaba preparada para esa llamada. James, acabo de enterarme de lo que pasó, lo siento mucho. No te disculpes, dijo con firmeza. Yo soy el que debe pedirte perdón. No tenía idea de que Amelia te había excluido de nuestra boda. Cuando Emma me preguntó por qué no habías ido a la cena de ensayo, le dije que seguro tenías trabajo. Nunca imaginé que Amelia no te hubiera invitado a propósito. Pensó que la iba a avergonzar, dije yo, con un tono más amargo del que planeaba. Y eso fue justo lo que me dijo cuando la enfrenté esta mañana, confirmó James. Trató de hacerlo ver como que lo hizo por tu bien, para evitarte una situación incómoda. Pero Emma ya me había enseñado publicaciones en Instagram donde se veía que también te habían excluido de los otros eventos. Ahí entendí que esto no era algo de una sola vez. Me quedé en silencio, sin saber cómo responderle a este desconocido que, sin querer, se había vuelto mi defensor. Mira, continuó James, mi hermana Alice tiene ansiedad social. Dela fuerte. Lo maneja con terapia y a veces con medicamentos. Y la forma en que Amelia hablaba de ti, como si ser introvertida fuera un defecto, me mostró una parte de ella que yo no conocía. Lamento que tu boda haya terminado así, le dije, y lo decía en serio, a pesar de todo. Yo no lo lamento, respondió sin pensarlo. Mejor darme cuenta ahora que después de casarnos. Solo quería que supieras que esto no fue tu culpa, y pedirte perdón por haber sido parte de algo que te hizo daño, aunque fuera sin querer. Después de colgar con James, me quedé sentada en la cabaña a oscuras, viendo cómo la luz de la luna se reflejaba en el agua. Tenía un montón de sentimientos encontrados. Parte de mí quería llamar de inmediato a mis papás, correr con Amelia y consolarla. Pero una parte más clara y fuerte entendía que hacer eso solo volvería a meterme en la dinámica tóxica que siempre había marcado nuestra relación. Mi teléfono seguía vibrando con más mensajes toda la noche. Más ruegos de mis papás, mensajes de Laura con actualizaciones, y finalmente uno de Amelia. Sé que no lo merezco, pero te necesito ahorita. Nat, por favor llámame.
En vez de contestar al instante, tomé una decisión que, aunque simple, me pareció poderosa. Extendería mi estadía en la cabaña 3 días más. Fuera lo que fuera que tuviera que resolver con mi familia, era mejor hacerlo con la claridad y fuerza que estaba encontrando aquí, en vez de regresar corriendo al torbellino emocional de Seattle. Abrí mi laptop, cambié mi reservación y luego mandé un correo corto a mi jefe, explicándole que necesitaba unos días más de permiso personal. Solo entonces le mandé un mensaje a Laura para contarle mi decisión y pedirle que les dijera a mis papás que estaba bien, pero que hablaría con ellos cuando regresara a Seattle. Esa noche me dormí escuchando la lluvia golpear el techo y las ventanas de la cabaña. Afuera, una tormenta se acercaba desde el Pacífico, como reflejo del caos del que me había alejado. Era un recordatorio de que, a veces, lo más sabio cuando hay caos es buscar refugio y esperar a que pase la tormenta. La mañana después de la boda que nunca ocurrió trajo lluvia fuerte y viento que doblaba el pasto de la playa y hacía que las olas chocaran con fuerza en la orilla. Me desperté con ese sonido, sintiéndome curiosamente en paz, a pesar de todo lo que sabía que me esperaba en Seattle. Hice café, me envolví en una cobija y me senté junto a la ventana a ver la tormenta, pensando en qué pasos dar. Para media mañana, decidí responder solo uno de los muchos mensajes y llamadas, el último buzón de voz de mi mamá, dejado a las 7 de la mañana. Sé que estás ahí, Natalie, dijo en cuanto contesté. Su voz sonaba entre aliviada y frustrada. ¿Por qué no has contestado nuestras llamadas? Estamos muy preocupados. Me fui sola de vacaciones, le contesté con calma. Necesitaba espacio después de que me dijeran que no era bienvenida en la boda de mi propia hermana. Bueno, pues no hubo boda, dijo, como si eso lo cambiara todo. Y ahora Amelia te necesita. ¿Y por qué me necesita ahora, mamá? ¿Por qué de repente soy importante si antes fui tan fácil de descartar? Mi mamá suspiró con fuerza. Natalie, sé que estás dolida. Todos cometimos errores. Pero Amelia está destrozada. No ha dejado de llorar desde ayer. Dice que arruinó todo. Y ahora perdió a James, y a ti también. Y no me perdió, le respondí. Me excluyó a propósito. Eso no es lo mismo. ¿Y no puedes dejar eso de lado por ahora? Tu hermana está sufriendo. Cerré los ojos y respiré hondo. No voy a regresar hoy, dije por fin. Extendí mi estancia hasta el miércoles. Cuando regrese, hablaré con Amelia. Pero primero necesito este tiempo para mí. Pero ella te necesita ahora, insistió mi mamá. Y yo necesité su apoyo toda mi vida, le dije, sorprendida por lo firme que me sentía. Necesité una familia que no tratara mi forma de ser como un defecto. Necesité una hermana que se sintiera orgullosa de tenerme en su boda. Pero no siempre conseguimos lo que necesitamos justo cuando lo queremos. Después de un silencio incómodo, mi mamá preguntó. ¿Dónde estás? Estoy bien. Estoy a salvo. Y regresaré el miércoles, le contesté, sin querer decirle el lugar exacto. Por favor, dile a Amelia que hablaré con ella entonces. Mi mamá intentó convencerme varias veces más, con culpa, preocupación e incluso un poco de enojo, pero me mantuve firme. Al final de la llamada, aceptó a regañadientes que no iba a volver corriendo a consolar a Amelia. Después llamé a Laura, quien me contó más detalles de lo que pasó después de la boda cancelada. Fue un caos, dijo. Los invitados no sabían qué hacer. Amelia encerrada en la suite nupcial, sin querer salir. Tus papás tratando de controlar todo, con cara de shock. James se fue en cuanto discutieron, pero su familia se quedó lo suficiente para asegurarse de que todos supieran por qué se canceló la boda. ¡Qué horrible!, le dije. Sí, confirmó, pero también era justo. O sea, ¿quién excluye a su hermana de la boda y espera que todo salga bien? Hablamos casi una hora. El apoyo incondicional de Laura me ayudó a mantener firme mi decisión de poner límites cuando volviera a Seattle. Antes de colgar, me ofreció otra vez venir a acompañarme a la cabaña. Gracias, le dije, pero creo que todavía necesito este tiempo sola, con lluvia o sin ella, este lugar era justo lo que necesitaba. La llamada más extraña llegó esa tarde. Era James otra vez,
queriendo saber si estaba bien después de todo lo que había pasado. No tienes que preocuparte por mí, le dije tranquila. Casi ni nos conocemos. Lo sé, respondió. Pero me siento conectado con todo esto. Y la verdad, hablar contigo ayer me ayudó a sentirme seguro de la decisión que tomé. Tuvimos una plática sorprendentemente cómoda sobre las expectativas familiares y el valor que se necesita para romper con patrones que te hacen daño. Antes de colgar, James dijo algo que se me quedó grabado. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por alguien es dejar de protegerlo de las consecuencias de sus actos. El resto de ese día y el siguiente pasaron entre momentos de reflexión y pequeños gustos personales. A pesar de la lluvia, salía a caminar por la playa cada mañana. El clima salvaje reflejaba cómo me sentía por dentro, fuerte, purificador, a veces abrumador, pero al final, sanador. Escribí páginas y páginas en mi diario, ordenando mis pensamientos sobre Amelia, mis papás y, lo más importante, sobre mí misma. La última noche en la cabaña, mientras empacaba para volver a Seattle al día siguiente, recibí otro mensaje de Amelia. Sé que estás lejos. Mamá dijo que vuelves el miércoles. ¿Podemos hablar, por favor? Voy donde quieras, cuando tú digas. Después de pensarlo, le contesté corto. Coffee Bean, en Highland Avenue. Jueves, 10 de la mañana. Respondió al instante. Ahí estaré. Gracias, Nat. Esa noche, mientras veía mi última puesta de sol en Cannon Beach y las nubes finalmente se despejaban, escribí un correo para Amelia. No lo mandé. Era una conversación que debía tenerse en persona. Pero escribirlo me ayudó a aclarar lo que quería decirle. Escribí sobre todos esos años sintiéndome menos, como si mi ansiedad social fuera un defecto, en vez de un reto que siempre estaba tratando de manejar. Recordé momentos específicos en los que sus palabras o acciones me habían hecho sentir peor, en lugar de ayudarme a tener más seguridad. Le expliqué cómo el que me excluyera de su boda fue como la gota que derramó el vaso después de una vida llena de rechazos sutiles. Pero también reconocí que nuestra relación se dio dentro de una dinámica familiar que permitió todo eso. Padres que reforzaban el papel de la hija perfecta y la hija problemática, que valoraban más las apariencias sociales que las conexiones reales. Amelia había cumplido el papel que le tocó, igual que yo el mío. Lo más importante, escribí lo que necesitaba de ahora en adelante. Respeto por mis límites, reconocimiento de mis fortalezas, aceptación de que soy distinta a ella, pero no por eso menos. Ya no iba a aceptar que me trataran como la hermana menos importante, como un problema social, como alguien que hay que esconder o manejar. Cuando cerré la laptop esa noche, sentí un cierre verdadero. Y no tenía nada que ver con la boda cancelada o con el apoyo inesperado de James. Este retiro fue un punto de cambio. No por lo que pasó en Seattle, sino por la claridad que encontré dentro de mí en esta cabañita azul junto al mar. A la mañana siguiente, limpié la cabaña, empaqué bien el coche y di una última caminata por la playa. La tormenta había traído nuevos tesoros, dólares de arena, conchas raras, pedazos de madera flotante pulidos por el mar. Tomé algunas cosas pequeñas como recuerdo, recordatorios reales de este tiempo que me transformó. Cuando salí manejando de Cannon Beach, no sentí miedo ni ansiedad por lo que me esperaba en Seattle. Sentí calma. Estaba lista. Sabía que, pasara lo que pasara, lo iba a enfrentar siendo yo misma. Sin disculparme más por quién soy o por quién no soy. El camino de regreso a Seattle se sintió muy diferente al de ida. Antes, me fui sintiéndome rota y dolida. Ahora volvía con paz y claridad. Y cuando apareció el skyline familiar, sonreí. Tarde del miércoles, ya casi al atardecer, vi la torre espacial sobresaliendo en la ciudad, como un signo de exclamación al final de mi viaje. Mi departamento se sentía más pequeño de lo que recordaba, pero reconfortante por lo familiar. Me puse a desempacar con calma, acomodando mis tesoros de la playa en la repisa de la ventana, donde les daría la luz de la mañana. Pedí comida a domicilio, un gustito después de varios días cocinando yo sola, y llamé a Laura para decirle que ya estaba de vuelta. ¿Quieres que vaya? Me ofreció de inmediato. Llevo vino y me cuentas todo sobre tu retiro espiritual junto al mar. ¿Mejor vienes mañana a desayunar? ¿Qué le pedí?
Voy a ver a Amelia a las 10 y me encantaría verte antes. Laura llegó al día siguiente con bagels y café. Sonreía de oreja a oreja mientras me abrazaba fuerte. Y mírate, dijo, alejándose un poco para verme bien. Hay algo diferente en ti. Soy la misma de hace una semana, me reí. No, insistió, siguiéndome a la cocina. Hay algo distinto. Te ves, no sé, más firme, más segura. Durante el desayuno le conté lo más importante del viaje, las caminatas curativas en la playa, la claridad que me trajo la tormenta, los límites que pensaba poner con mi familia. Laura me escuchó con mucha atención, haciéndome preguntas inteligentes y dándome palabras de aliento. Estoy tan orgullosa de ti, dijo mientras recogíamos los platos. Pase lo que pase hoy con Amelia, tú ya ganaste eligiéndote a ti misma. Llegué al Coffee Bean 10 minutos antes y elegí una mesa en la esquina, medio escondida por una planta grande, para tener un poco de privacidad. Justo a las 10, Amelia entró por la puerta. Verla fue un impacto. Mi hermana siempre había estado perfectamente arreglada, su imagen era parte de su identidad. Pero la mujer que se acercó a mi mesa parecía una versión apagada de la Amelia que conocía, el cabello en una simple coleta, sin maquillaje, jeans y un suéter sencillo, nada de ropa de diseñador. Natalie, dijo, y se le quebró la voz al decir mi nombre. Gracias por venir. Le señalé la silla frente a mí. ¿Quieres un café? Negó con la cabeza. No puedo con nada ahora. Cayó un silencio incómodo. Con todo lo que había ensayado, no esperaba que a Amelia le costara empezar. Siempre fue la segura, la que tenía palabras para todo. Pues lo siento, dijo por fin, de golpe. Lo siento muchísimo por haberte dejado fuera de la boda. Fue cruel e injusto y no tengo excusa. Tomé un sorbo de mi café, tranquila, antes de responder. ¿Por qué lo hiciste, Amelia? ¿De verdad? Ella bajó la mirada hacia sus manos, que retorcía nerviosamente sobre la mesa. La respuesta fácil es que quería impresionar a la familia de James, pero esa no es toda la verdad. Respiró hondo. La verdad es que siempre he tenido celos de ti. De todas las cosas que esperaba escuchar, esa ni siquiera me cruzó por la cabeza. ¿Celos de mí? Amelia asintió, con lágrimas en los ojos. Tú siempre has sabido quién eres. Desde niñas. Siempre tuviste esa seguridad. Te gustaban cosas diferentes, hacías lo que te interesaba. Has construido una vida que de verdad te hace feliz. Pero tú eras la exitosa, protesté. La popular, la que tenía la vida perfecta. Una lágrima le resbaló por la mejilla. He pasado toda mi vida intentando ser lo que otros esperan de mí. ¿Sabes lo cansado que es eso? Siempre actuando, preocupada por las apariencias, por quedar bien, por encajar. Tú encontraste un trabajo que amas y que te deja ser tú misma. Tienes amigos de verdad que te aceptan tal como eres. ¿Entonces me excluiste de tu boda porque te daban celos de mi autenticidad? Me costaba entenderlo, ponerlo en palabras. Te excluí, admitió, porque tenerte ahí habría hecho evidente todo lo que estaba mal en la boda, en mi relación con James, en mi vida entera. James lo notó en cuanto supo lo que hice. Me dijo que eso mostraba exactamente quién soy, alguien tan insegura que fue capaz de herir a su propia hermana solo por mantener una imagen perfecta. La crudeza de su confesión me desarmó por completo. Por primera vez, vi más allá de la fachada perfecta que mi hermana había mantenido toda la vida. La niña dorada resultó tener muchas inseguridades profundas. No espero que me perdones, dijo Amelia. Pero quiero que sepas que James hizo bien en alejarse. La persona en la que me convertí, la que fue capaz de hacerle eso a su hermana, no merece un final feliz. Extendí mi mano sobre la mesa y tomé la suya, sorprendiendo a las dos. Esto no se trata de merecer o no, le dije. Se trata de crecer, de cambiar. El simple hecho de que reconozcas lo que hiciste mal ya es un paso importante. Platicamos casi 3 horas. Hablamos de recuerdos de la infancia, de malentendidos ya de adultas. Lloramos, sí, pero también nos reímos un poco. Fue el primer paso para reconstruir nuestra relación con más sinceridad.
Le dejé muy claro cómo espero que me trate de ahora en adelante. Y ella me contó que planea empezar terapia para trabajar su necesidad de perfección, que tantas malas decisiones le había traído. Antes de irnos, Amelia me preguntó cómo me fue en la playa. Le hablé de la cabaña, de las tormentas, de la soledad que al final se volvió un regalo. Suena increíble, dijo, con nostalgia. Tal vez algún día, cuando estemos mejor, podríamos ir juntas. Y tal vez, le respondí. Aunque en el fondo pensé que Cannon Beach siempre sería mi refugio personal. Un lugar que había reclamado como mío justo cuando más necesitaba reconectarme conmigo. La reunión con nuestros papás el fin de semana siguiente fue más difícil. Al principio se pusieron a la defensiva, como si no quisieran aceptar que su forma de criarnos contribuyó a lo que pasó entre Amelia y yo. Pero me mantuve tranquila, sin dramas, solo pidiendo que me escucharan. Poco a poco, empezaron a entender. Siempre pensamos que apoyábamos sus diferencias, dijo mi papá. Nunca quisimos que te sintieras menos importante que tu hermana. Una cosa es la intención, y otra el impacto, le expliqué. Yo necesitaba que valoraran mi forma de ser callada, no que siempre me empujaran a ser más extrovertida. Al final de esa conversación difícil, llegamos a un entendimiento. No fue una solución mágica, pero sí un buen comienzo para tener una familia más sana. 3 meses después de la boda que nunca fue, mi vida ya tenía otro equilibrio. Me uní a un club de fotografía que se reúne 2 veces al mes. Poco a poco fui ampliando mi círculo, pero sin dejar de buscar conexiones reales, no solo sociales por compromiso. Mi relación con Amelia seguía evolucionando. A veces incómoda, a veces genuina. Pero siempre más honesta que antes. Jane siguió con su vida. Me mandó un correo una vez, diciendo que estaba saliendo con alguien nuevo, pero que agradecía la conversación que tuvimos ese fin de semana tan raro. Le deseé lo mejor. Le agradecí, en silencio, por haber sido el detonante de tantos cambios que ya hacían falta en mi familia. Las conchitas y maderas de Cannon Beach siguen en mi ventana, recordándome todos los días aquel fin de semana que empezó con rechazo, pero terminó con algo mucho más valioso. El reconocimiento de que ser fiel a mí misma no es una debilidad, sino mi mayor fuerza. A veces el crecimiento más profundo viene del dolor más grande. A veces lo más amoroso que puedes hacer es alejarte, hasta que los demás estén listos para verte como realmente eres. Y a veces, la paz que encuentras a solas frente al mar es lo que te da la base para vivir una vida más auténtica con los demás. ¿Alguna vez has tenido que poner límites con tu familia porque no te valoraban como eres? ¿Cómo encontraste el valor para defenderte? Cuéntame en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete para más relatos de sanación y descubrimiento personal. Recuerda, tu valor nunca depende de la incapacidad de alguien más para verlo. Gracias por escuchar mi historia. Y que siempre tengas la fuerza de elegirte a ti misma, aunque los demás no lo hagan.